La mayoría de los grandes grupos mediáticos son eso, grupos que pues tienen determinados intereses, generalmente económicos. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de NSI Noticias, en la que nos acompañará Rosa María Calaf para hablarnos del periodismo y su situación actual. Pero no estará sola, por supuesto. Hoy, el músico y actor Pablo Abraira se mete en la piel de Hércules. Además, en el Día de las Librerías acudimos a una lectura de Pedro Páramo en su 60 aniversario. Y también conocemos a la banda mexicana Le Boucherettes. Arrancamos con Madrid de Cine, un mercado que busca vender y promocionar a nivel internacional el cine español y que acaba de celebrar su 9ª edición. Allí estuvimos para conversar con diferentes personas del sector cinematográfico. Madrid de Cine, digamos, es el encuentro español de venta de derechos de películas pues para todo el mundo. Ha habido, con respecto a la última edición, como un 10 o 15% más de compradores. Las ventas internacionales de cine español suelen ser en torno a unos 50 millones de euros al año. La venta internacional no supone tampoco una gran parte, es un extra que siempre viene muy bien para los productores para realizar nuevos proyectos. Mercados donde más se vende sigue siendo Europa, principalmente Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Culturalmente, lo más similar es lo más próximo a nosotros. Los países mediterráneos suelen comprar mucho más nuestro contenido. Ahora mismo acabo de estar con un periodista francés que venía alucinado de las cifras que está haciendo en Grecia, en Inglaterra. Latinoamérica está suponiendo en torno a un 20% de las ventas totales de cine español. Las películas españolas, al ser en castellano, en Latinoamérica se ve bien. Es más difícil en Estados Unidos o lo que decíamos, Asia. Países asiáticos o países africanos ya sería mucho más difícil, ya que ni idiomáticamente ni culturalmente tenemos tantas similitudes. La comedia es un género que no es especialmente fácil de vender porque suele tener muchos localismos. El drama es un poco más fácil de vender, es más asequible. Las historias dramáticas son historias más internacionales, que pueden ocurrir en cualquier país. Y ahora nos vamos hasta Brasil, donde una fiesta literaria lleva la literatura a las favelas de Río de Janeiro. Se trata de la Feria Literaria de la Periferia, creada a raíz de la Fiesta Literaria Internacional de Paraty. Acudimos a su 4ª edición. A literatura batendo de porta em porta. Esta foi uma das iniciativas da FLUP 2015, realizada este mês de novembro. Em sua 4ª edição, a Festa Literária da Periferia se instalou nas favelas da Babilônia e do Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro. Da FLIP à FLUP, um novo público. Olhando para a FLIP, né, uma festa enorme que as pessoas curtiam, mas que tinha uma característica, ela era uma festa muito bacana, mas que tinha uma característica de falar principalmente para um grupo social específico. E a gente queria criar uma festa que fizesse o mesmo fenômeno para um grupo social mais amplo e falasse para essa juventude negra da periferia.
e para os não iniciados na literatura. Os becos e ladeiras destas favelas ganharam 6 dias totalmente dedicados à literatura. Mais de 50 escritores nacionais e estrangeiros se reuniram para ler, debater, conviver, dar oficinas e também para participar do Slam Poetry, a bem-sucedida competição de poesias. Uma ambição estricta que não é minha. Me envuelve feroz, este no es mi estado, como si la pausa fuera delito. Este ano, as crianças e os jovens ganharam leitura a domicílio. Estudantes universitários visitaram 45 casas do Morro da Babilônia e do Chapéu Mangueira, com livros para doar e muitas histórias para contar. Quando um floco de neve caiu no seu pezinho. Oh. A ação da leitura nas casas, ou onde houvesse público interessado, se repetiu durante todo o evento. Leitura essa que, finalizada a FLUP, deve render novos leitores. A mesma história, pequenininha. Acabou. Olha que maneiro. Querem outra? Vamos ver. Un Hércules venido a menos que se mete al mundo del circo para ganarse la vida y conseguir el amor de una mujer. Un Hércules que pisa el terreno musical y que interpreta Pablo Braira, ese músico ligado a una canción. Como si fuera ayer su imagen terrorífica. Hércules hoy en día sería alguien que estuviese definitivamente en televisión, eso casi seguro. Digo, porque es la fuerza es la televisión. Todavía hay Hércules, y no digo Hércules por la fortaleza física, sino porque hay algunos que aguantando lo que aguantan en la vida, yo creo que son un poco Hércules. Sí es cierto que hoy en día se le rinde un culto al cuerpo que a mí me parece estupendo, quiere decir, si eso te reconforta. Yo particularmente me gusta más pues andar por el campo, la bici y esas cosas así, pero no soy de machacarme en un gimnasio. Con sus cuerpos tan flexibles, con sus trucos imposibles. No miro hacia atrás ni para tomar impulso, quiero decir, creo que la vida es eso que ocurre mientras estás pensando en el pasado o proyectando para el futuro. Yo valoro el ahora y valoro el ahora esencialmente porque ha sido configurado con todo lo que vivió en el pasado. Realmente, si vuelves atrás vas a hacer exactamente lo mismo que has hecho paso a paso, con lo cual lo que hemos hecho lo hemos hecho y ya está. ¿Dónde está la busco a ciegas? Yo me imagino que el Hércules en su origen, si estaba siguiendo por amor a alguien en un circo, pues debe ser como todo el mundo. A veces nadie es permanentemente gavilán ni permanentemente paloma. Yo creo que depende, como es una cuestión de dos. Trazando rutas con el corazón. Llegué yo muchísimo con esa canción. Yo conocí a una chica, o incluso, como he dicho en más de una ocasión, te dicen, vaya paliza que me daban mis padres cuando iban en el coche, íbamos de viaje con el gavilano paloma. Perdiendo la razón, ¿dónde está? La canción en sí y yo sencillamente somos vehículos para trasladarte a un recuerdo. Es una voz autorizada, sus años de experiencia la avalan y sabe de lo que habla. Rosa María Calaf nos ofrece un relato sobre la situación actual del periodismo. Los medios convencionales de información cada vez se han deteriorado más en el cumplimiento de su función, que es de servicio, es decir, de proporcionarle al ciudadano aquellos elementos de conocimiento que tiene que tener para formarse una opinión con la que después va a tomar decisiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de los grandes grupos mediáticos son eso, grupos que pues tienen determinados intereses, generalmente económicos. Todos hemos tenido que ceder alguna vez, pero no más allá de aquello que desvirtúe ese objetivo de servicio al ciudadano. Cómo se pasa por encima de los grandes temas que se olvidan, cómo las noticias importantísimas son efímeras y cómo realmente no se profundiza, no se contextualiza
y se habla de acontecimientos, pero nunca de procesos. La sociedad se construye a base de tiempo y de procesos, no a golpe de titulares. La mujer ha progresado mucho. Yo cuando empecé pues éramos 4 gatas, sobre todo en información internacional, y ahora hay muchas más mujeres en las facultades, muchas más mujeres en las redacciones que hombres, ¿no? Pero sin embargo estamos en la tropa, todo lo más en el mando intermedio, pero desde luego no en la jerarquía. Está otra vez volviendo esa imagen de la mujer, bueno, pues en fin, que en la que prima la apariencia física, en la que priman otro tipo de valores que no es la calidad de su trabajo. Cuando te dicen, es que puedo hacer tan poco, pues no vaya a ser que porque pienses que puedes hacer muy poco, no hagas nada, o sea, porque eso es mucho peor. Estar muy convencidos de que en nuestras manos está un bien tan preciado como es la información, y que una sociedad que no esté bien informada jamás va a poder defender sus derechos. Les acercamos ahora una propuesta musical diferente y lo hacemos de la mano de su cantante. Se trata de la banda mexicana Les Bucherets, un nombre complejo con mucha historia detrás. Bucherets, carniceras. Ets es como le agrega lo femenino al carnicero. Y les le quité la S porque significa la mutilación de los genitales de la mujer. Donde yo vengo en México sucede eso aún. La gente políticamente correcta se voltean de un lado porque piensan que ya es parte de la cultura, cuando en realidad eso es una adaptación de diferentes grupos de la religión. Biológicamente es necesario hombre y una mujer para crear la humanidad. Y eso es algo que cuando era más joven no quería aceptarlo, porque era así como que no, las mujeres no necesitamos de los hombres, pero es absurdo, eso es otro tipo de sexismo. En el punk, muchos de ellos a veces ni apoyan a las bandas de punk porque no lo ven como un producto que pueda vender mucho, así que no se les invierte dinero o inversión de su propio tiempo para empujar esas bandas del punk. En pocas palabras, es una mafia. Creo que estamos en una época muy interesante donde la gente que más se clasifica como oprimidos están creciendo y conquistando, por lo menos en la escena musical. Clasismo, eso sí está muy fuerte en México. Ves a artistas liberales que todavía tratan a la gente que trabaja en sus casas como si fueran Turno de ir al cine y repasar la cartelera iberoamericana. Esta semana nos llegan estrenos de Chile, Argentina, Perú y España. Así que cumple 30 años en la peluquería, Raulito, ¿ah? Chile estrena su nueva producción cinematográfica, Raúl. Yo me acuerdo cuando venía yo para acá y tú, jovencito, trabajabas con tu madre aquí. Tras 30 años trabajando en su peluquería, Raúl no encuentra un sentido a la vida. Sin embargo, descubrirá una nueva oportunidad para sentir las cosas simples de cada día. ¿Le han tocado a usted mano flaquita y larga? No le pueden decir a nadie que es nuestra. Es por el bien de todos. Se estrena la producción argentina Los del Suelo, un largometraje basado en hechos reales. Dale. 2 militantes de las ligas agrarias tienen que dejar a su niña en manos de campesinos. Perseguidos por militares, se adentran en la selva sin saber si podrán volver a verla. ¿Quién es? Buenas noches. Soy el inspector Héctor Ramírez. Llega el thriller peruano El beneficio de la duda. Él ha sido víctima de un secuestro.
Es de noche y un hombre llama a la puerta de Marcela. Dice ser un policía y le da una alarmante noticia, pero ella no sabe realmente quién es él. Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es ser español. ¡Claro! ¿Qué coño hace aquí? Es Amaya, se nos casa Amaya. ¿Qué sé qué? También se estrena la comedia española 8 apellidos catalanes. ¿Tú crees que en la boda puede haber alguien que haya estado en la Arquijuela en el bautizo de mi sobrino Antolín? Es que repito vestido. Koldo se entera de que su hija ha roto con Rafa y vive los mares por un catalán. Para evitarlo, se lleva a Rafa a Cataluña para impedir una posible boda. 3 días me hacen falta a mí para conquistarla. Y de la cartelera pasamos a la cinta preseleccionada por República Dominicana para luchar por el Goya a la mejor película iberoamericana. Se trata de La Gunguna, que lleva el sello del director Ernesto Alemany. Es una gran crítica a nuestra sociedad, pero está contada en un tono de humor negro. Imagínate, existe una pistola, una tan especial que ha estado en manos históricas de gente grande. La Gunguna es un artefacto, es una pistola, tiene una historia con una energía muy jodida. Le destroza la vida a todo el que en el mundo le llega. Permítame presentarle a La Gunguna. La profundidad de las diferencias sociales que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, son muy asqueantes y necesitan ser denunciadas permanentemente. Sargento, usted acaba de tomar una gran decisión. Más nunca usted va a tener un problema. Esas mafias son unas mafias bastante risibles, pequeñas organizacioncitas criminales que hacen bellaquería. Aquí no hay un hombre que se juegue la faja conmigo. No sé si existe como tal una mafia de tráfico de armas en Dominicana. Hay armerías, la gente tiene acceso a las armas, hay mucha violencia, ha crecido mucho la criminalidad. La manera en la que se integran los chinos en la historia hace un retrato de la realidad. Los chinos son muy fuertes en determinadas áreas del comercio. Mi dinero. Nadie se queda con él. Los moteles allá son una industria, allá los hoteles temporales, ¿no? De paso, que como es una sociedad tan doble moralista... Que de ahora en adelante de eso es que van a vivir. Nadie tiene sexo, pero los moteles viven llenos. Y ahora toca leer. En el Día de las Librerías nos fuimos hasta la madrileña Juan Rulfo para acudir a una lectura continuada de Pedro Páramo. La elección no es casual y es que se cumplen 60 años de su publicación. La soledad, el poder y la muerte caen sobre un pueblo que, aunque no está en ninguna parte, podría ser cualquiera. Vayamos tras los pasos de Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿Qué conoces de la novela y de su autor? La novela es una obra maestra, una obra llena de condensación, de poesía. Gabriel García Márquez, cuando lo cogió, se lo leyó de una tirada y se quedó alucinado. Pedro Páramo es varias novelas en una. Por un lado es un descenso mítico en busca del padre, por otro lado es una novela de fantasmas. ¿Cómo se aborda en Pedro Páramo el lenguaje y las tradiciones populares mexicanas? Hombre, es absoluto, ¿no? Es una persona del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Ciertas frases, ciertas palabras que también tienen que ver mucho con la forma de hablar del mexicano y sobre todo en algunas partes de provincia. Creo que es un homenaje precisamente a toda esa gente, ¿no? De la cual nadie se acuerda. ¿Qué rasgos de la literatura hispanoamericana están presentes en Pedro Páramo? Bueno, más bien, ¿qué rasgos de Pedro Páramo están presentes en la literatura hispanoamericana? Porque su influencia ha sido brutal. Rompe con todas las técnicas. O sea, no es que sea vanguardista o no, sino que él se inventa otra manera de escribir. ¿Quiénes cree que serían los Pedro Páramo y los Juan Preciados de hoy? Yo te diría que en el México contemporáneo, Juan Preciado es el mexicano en busca de sentido, de la construcción de una identidad, y el Pedro Páramo es la patria ausente o la patria que se cae a pedazos.
¿Crees que a México le ocurrirá lo que le ocurrió a Juan Preciado, que cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde para salvarse? Estoy seguro que no es demasiado tarde. México es un país maravilloso y por supuesto que se va a salvar si no se ha salvado ya. Creo que aún tienen tiempo para salvarse, pero hay mucho trabajo ahí. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Pese a contar con una extensa carrera y varios discos, ellos se siguen considerando unos amateurs. Actualmente están de gira por España con su último trabajo, Rugen las Flores. Conversamos con McEnroe, una banda cuya música no es lo que parece. Hoy voy a bailar. Yo sé desde donde escribo las letras. No son desde el masoquismo. Creo que no son letras que hablen de tristeza. Quien las reciba así igual es que está triste ya de antemano. Encontrarte entre la gente. Creo que la gente confunde tristeza con melancolía muchas veces. Intento de entender las cosas o de contar las cosas tal y como se han sentido. Recordar. ¿Cuánto hay de belleza en la tristeza? Hostia, una pregunta complicada. La belleza de la tristeza está exactamente en que te hace más vulnerable y te hace tener más sensibilidad para recibir las cosas. La tristeza tiene su parte de belleza. Siempre se tira hacia la luz, hacia lo brillante, a lo que te haga seguir para adelante, ¿no? Aunque sea muy despacio al principio, aunque muchas veces creas que es imposible. Incluso en la hora más oscura pues siempre puede aparecer la electricidad de algún sitio. Hay ciertos tabús, ¿no? Que no se permiten ser sensible o que te emocionen cosas que igual sean cursis. Bueno, son los tabús que se crean en la propia sociedad. Al ver cómo rugen las flores. Yo creo que al final todo el mundo en su casa acaba viendo las pelis que se consideran horteras, acaba llorando con un programa cutre en la televisión. Ya no temo a las mareas. Que nos sintamos especiales, no hay que funcionar como si lo fuéramos. Las emociones son todas las tenemos iguales, todos hemos pasado por casi las mismas cosas o vamos a pasar por ellas. ¿A quién de ustedes nunca le han contado un cuento? ¿Quién de ustedes nunca ha relatado una historia? Pisamos el terreno de la reflexión y lo hacemos de la mano del paraguayo Marco Flecha. Con él abordamos la narrativa oral. Del peligro que ahora, por ejemplo, supone volver a prácticas autoritarias en los gobiernos, ha resurgido todo un movimiento en que la gente quiere empezar a contar cosas. Por otro lado, también todo un resurgimiento, en el caso, por ejemplo, paraguayo, de las raíces precolombinas. Y hay toda una literatura oral en guaraní que los nuevos narradores, de eso nos nutrimos muchísimo porque es un país en el que se convive entre el mito y la realidad. Hay una serie de leyendas que incluso uno con el tema de la reforma educativa empezamos a aprender incluso en las escuelas, ¿no? A leer. La leyenda del Canau, por ejemplo, que es la típica historia en que desobedece a su madre, la madre se le muere. Como castigo divino o mágico, se convierte en un ave de mal agüero. Desde ese día existe entre nosotros el Canau, ¿verdad? Que cada vez que escuchamos el Canau decimos, aquí algo malo va a pasar. Lo que intentamos en mi caso es cogerlo en su idioma original, el guaraní, y transmitirlo en castellano, trasladar una cultura que incluso oralmente es diferente, otro idioma, otros códigos, a otra lengua y a otra cultura. El cuentacuentos, su objetivo es seducir, y eso se logra con la historia propiamente y fundamentalmente el calor y el color que uno le pone a cada una de las palabras. Nadie sabe lo que es ser víctima de un episodio de violencia tal hasta que te sucede. Entonces nadie puede opinar sobre esa decisión que esta víctima pueda tener o no.
En Argentina no hay ley de aborto libre, ¿no? Entonces, que no exista ley de aborto me parece que está cercenando la libertad de muchísimas mujeres. Ya lo han visto, la semana que viene tendremos a Dolores Fonsi y Santiago Mitre, actriz y director de la película argentina Paulina. Ahora, y con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los dejamos con una coreografía que dibuja un mensaje tan sutil como claro. Terminemos con esta lacra. Hasta la próxima.